Disculpen, amigos. Mi mamá ya está grande. Su comida sabe a tristeza. Ya es hora de que deje de meterse en la cocina. La voz de Javier, mi único hijo, cortó el aire de la sala como un cuchillo afilado. El murmullo de la conversación se detuvo de golpe. Los cubiertos de sus amigos, suspendidos a medio camino de sus bocas, quedaron congelados en el tiempo. Sentí sus miradas clavándose en mí, una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Yo no moví un solo músculo. Levanté mi vaso de agua con una calma que no sentía y tomé un sorbo lento, el líquido frío bajando por mi garganta mientras por dentro se desataba un incendio. La humillación era un sabor amargo, mucho más potente que el de cualquier platillo que yo pudiera haber preparado. Era el sabor del desprecio servido en la mesa que yo misma había comprado hace 40 años. Observé el plato de mole oaxaqueño que había quedado intacto frente a Javier. El vapor aún se elevaba de la salsa oscura, casi negra, un espejo de la noche que se cernía sobre mi alma. Había pasado 2 días enteros moliendo los chiles, tostando las especias, revolviendo la pasta con la paciencia que solo una vida de amor y sacrificio puede enseñar. Era la receta de mi madre, y la de su madre antes que ella. No era solo comida, era el legado de las mujeres de mi familia. Una historia de resistencia y cariño contada a través del aroma del chocolate, la almendra y el anís. Cada grano de ajonjolí era un recuerdo de mi infancia en Oaxaca. Las palabras de mi hijo no solo habían rechazado mi esfuerzo, habían escupido sobre la tumba de mis ancestros, profanando el altar más sagrado que poseía, mi memoria. A su lado, Valeria, mi nuera, esbozó una sonrisa casi imperceptible, una mueca de triunfo que creyó que nadie notaría. Pero yo la vi. He aprendido a leer el silencio y los gestos minúsculos en esta casa que, aunque legalmente mía, se ha convertido en su reino. Llevaba meses viendo esa misma complicidad en sus miradas, en los susurros que cesaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación, en cómo movían los muebles que yo amaba a rincones olvidados, como si quisieran borrar mi existencia poco a poco. La diferencia era que esta noche, la crueldad ya no se escondía en las sombras. Javier la había sacado a pasear, la había vestido con sus mejores galas y la había sentado a la cabecera de la mesa para que todos sus importantes amigos la admiraran. Era un espectáculo grotesco, y yo era la única espectadora que entendía la verdadera naturaleza del acto. Mis manos, ajadas por décadas de trabajo, descansaban sobre mi regazo, quietas. No les permití temblar, no les di el gusto. Aprendí a dominar mi cuerpo desde muy joven, cuando las jornadas de costura de 16 horas amenazaban con doblegar mi espalda. Mi rostro permaneció sereno, una máscara de dignidad que he perfeccionado a lo largo de los años. Pero por dentro, sentía como una piedra helada se instalaba en mi pecho, justo en el lugar donde antes latía el orgullo por mi hijo. Pensé en sus manos pequeñas aferrándose a las mías, en el olor de su cabello cuando lo bañaba, en el brillo de sus ojos cuando se graduó de la universidad, un logro que yo pagué con la vista que perdí cosiendo bajo una luz mortecina. ¿Acaso todo ese amor, todo ese sacrificio, también sabía a tristeza para él? La cena continuó, o al menos eso pareció. Las voces regresaron, un poco más altas, un poco más falsas, llenando el vacío que Javier había creado. Nadie tocó el mole. Permanecí en mi silla, una figura decorativa, una reliquia, como mi hijo solía llamarme en voz baja. No probé bocado. El hambre se había disuelto, reemplazada por una claridad fría y cortante. El calor de la cocina, ese que siempre había sido mi refugio, se sentía ahora como un recuerdo lejano. No sentía rabia, no aún. La rabia necesita energía, y yo me sentía vacía. Lo único que habitaba en mi interior era el eco de sus palabras y la certeza silenciosa de que algo dentro de mí, algo que había soportado el peso de la ingratitud durante demasiado tiempo, acababa de romperse para siempre, y en esa fractura, una nueva luz comenzaba a filtrarse. Los invitados se han ido. Sus risas forzadas y sus murmullos de compasión se han desvanecido en la noche, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. La casa, mi casa, se siente extraña,
como un traje que ya no me pertenece. En la cocina, la olla con el mole reposa sobre la estufa fría, un monumento a la humillación. Me he retirado a mi habitación, el único rincón donde mi presencia no parece una intromisión. De pie, junto a la ventana, observo las calles de Coyoacán. Las luces de los faroles pintan de amarillo las hojas de los árboles, y el aire nocturno, usualmente un consuelo, se siente hoy cargado de una soledad que cala los huesos. El reflejo en el cristal me devuelve la imagen de una anciana, con la tristeza anidada en las arrugas que rodean sus ojos. Me pregunto en qué momento dejé de ser Elena para convertirme simplemente en la mamá de Javier. Una pareja joven pasa por la acera de enfrente. Sus risas flotan en el aire y llegan hasta mí. Se detienen bajo un árbol y se abrazan, ajenos a mi mirada. Esa imagen, tan simple y universal, es una llave que abre una puerta en mi memoria. Me veo a mí misma, con la misma edad que esa muchacha, de la mano de mi Pedro, mi difunto esposo. Estábamos parados justo en este mismo lugar, aunque entonces no había una casa, solo un terreno baldío lleno de promesas. Recuerdo el polvo en nuestros zapatos y el sol en nuestra cara. «Aquí, Helenita», me dijo Pedro con esa voz grave que siempre me daba seguridad. «Aquí vamos a construir nuestro castillo». Y lo hicimos, con nuestras propias manos, con el sudor de nuestra frente y la fuerza de un amor que creía poder con todo. Cada ladrillo de esta casa tiene una historia. Recuerdo los fines de semana que pasábamos mezclando cemento, Pedro con la pala y yo acarreando agua en cubetas que parecían pesar 1 tonelada. Él trabajaba de sol a sol, como albañil en las grandes construcciones de la ciudad, y yo cosía ropa ajena hasta que mis dedos sangraban, con la vista fija en la máquina de coser, que rechinaba como un animal cansado. No lo veíamos como un sacrificio, sino como una siembra. Estábamos plantando las raíces de nuestro futuro, un futuro que imaginábamos lleno de risas, de comidas en familia, un refugio seguro para los hijos que soñábamos tener. Esta casa no se compró con dinero fácil, se construyó con pedazos de nuestra propia vida, con el tiempo que no pasamos descansando, con los sueños que aplazamos por un sueño mayor. Y entonces llegó Javier. El día que nació, el sol pareció brillar más fuerte. Sostener su pequeño cuerpo entre mis brazos fue como sostener el universo entero. Era tan frágil, tan perfecto. Juré en ese momento que él no conocería las carencias que Pedro y yo habíamos sufrido. Le prometí un mundo mejor, una vida donde sus manos no tendrían que endurecerse por el trabajo físico, donde su mente podría volar alto a través de los libros. Esa promesa se convirtió en el motor de mi existencia. Cada costura que hacía, cada platillo que vendía en el mercado los domingos, era para su educación, para sus zapatos nuevos, para asegurarme de que nunca le faltara nada. El amor de una madre es una fuerza extraña, una que te da la energía para seguir adelante, incluso cuando crees que ya no puedes más. Miro mi reflejo de nuevo, la mujer de 76 años en el cristal, y me pregunto qué pensaría aquella joven fuerte y llena de esperanza si me viera ahora. ¿Se reconocería en esta figura encorvada, en esta mirada opaca? ¿Entendería cómo permití que el hijo por el que moví montañas me hiciera sentir como un estorbo en el hogar que construí para él? La respuesta es un no rotundo que resuena en mi interior. Esa joven luchadora no se habría quedado callada. Habría defendido su dignidad con la misma fiereza con la que defendía a su familia. En algún punto del camino, en mi afán de ser una buena madre, me olvidé de ser fiel a mí misma, de honrar a la mujer que trabajó incansablemente por sus sueños. Un recuerdo específico emerge de la niebla del pasado, con una claridad dolorosa. El día que le compré a Javier su primer coche. Era un Tsuru de segunda mano, pero para él fue como si le hubiera regalado un auto de lujo. Ahorré durante 2 años, aceptando trabajos de costura urgentes que me obligaban a pasar noches enteras en vela. Todavía puedo oler el plástico viejo de la tapicería y sentir la emoción en el aire cuando le entregué las llaves. Su abrazo fue tan fuerte que casi me rompe las costillas. «Gracias, mamá»,
Eres la mejor del mundo, me dijo con los ojos brillantes de lágrimas. Esa memoria que por tanto tiempo fue un tesoro en mi corazón, ahora se siente como una brasa ardiente. ¿Dónde quedó ese muchacho agradecido? ¿En qué momento se extravió en el laberinto de la ambición y la apariencia? Intento buscar el punto de quiebre, el momento exacto en que la admiración se convirtió en vergüenza. Quizás fue en la universidad, cuando empezó a codearse con jóvenes de familias adineradas de las lomas. Empezó a cambiar su forma de hablar, a despreciar la música que escuchábamos en casa, a avergonzarse de nuestro barrio. Recuerdo la primera vez que me pidió que no le dijera a su nueva novia, Valeria, que yo era costurera. «Dile que soy modista, mamá. Suena más elegante», me suplicó. Fue una pequeña espina, casi insignificante, pero fue la primera de muchas. Poco a poco, fue construyendo un muro entre su nueva vida y sus orígenes. Y yo, sin darme cuenta, quedé del lado olvidado. La llegada de Valeria fue el catalizador. Ella, con su elegancia estudiada y su sonrisa que nunca llegaba a los ojos, vio mi hogar no como el fruto del amor y el esfuerzo, sino como un activo inmobiliario. «Esta casa tiene mucho potencial, Javier. Solo necesita una visión moderna», le decía, mientras paseaba su mirada crítica por mis muebles de madera tallada, los mismos que Pedro y yo habíamos elegido con tanta ilusión. Ella fue la que le enseñó a mi hijo a ver mi cariño como una carga, mi experiencia como terquedad y mis tradiciones como algo anticuado. Convirtió mis actos de amor, como cocinarle sus platillos favoritos, en una ofensa a su estilo de vida sofisticado. Y Javier, deseoso de complacerla, le entregó mi cabeza en bandeja de plata. La humillación de esta noche no fue un acto aislado, fue la culminación de 1000 pequeñas muertes cotidianas. Fue cada vez que me corrigieron mi forma de hablar, cada vez que criticaron la sencillez de mi comida, cada vez que me pidieron amablemente que no saliera de mi cuarto cuando venían sus amigos importantes. Yo aguanté todo en silencio, justificándolo en mi corazón. «Está estresado por el trabajo», me decía. «Quiere impresionar a su esposa», pensaba. Me convencí a mí misma de que bajo esa capa de arrogancia y desdén, el niño que yo había criado seguía ahí. Creía que mi paciencia y mi amor incondicional eventualmente lo harían recapacitar. Qué equivocada estaba. Mi silencio no fue interpretado como amor, sino como debilidad, pero sus palabras de esta noche, «su comida sabe a tristeza», fueron diferentes. No fueron una crítica, fueron una sentencia. Con esa frase, Javier no solo despreció mi mole, me despreció a mí. Declaró que mi esencia, mi historia, mi amor, todo lo que soy y represento, era algo lamentable, algo digno de lástima. Y ahí, frente a la ventana, bajo la luz de la luna, que he sido cómplice de mi propia humillación. Al callar, al aceptar, al perdonar una y otra vez, le he enseñado que podía tratarme de esa manera sin consecuencias. Le he entregado mi poder, mi dignidad, en pequeños sorbos, hasta quedarme casi seca. El vaso se ha derramado esta noche, y ya no hay forma de recoger el agua. No es un estallido de furia lo que siento, sino algo más profundo y sereno. Es como si una llama piloto, que creía extinta hace mucho tiempo, se encendiera de nuevo en el centro de mi ser. Es el fuego del autorrespeto. Recuerdo las palabras de mi madre, una mujer sabia y fuerte de mi pueblo en Oaxaca. «Mijita», me decía mientras trenzaba mi cabello, «nunca permitas que nadie te haga sentir menos, ni siquiera tu propia sangre. Tu dignidad es lo único que nadie te puede quitar. Solo tú puedes entregarla». He traicionado ese consejo. He entregado mi dignidad por migajas de un afecto que ya no existe. Y en esta noche silenciosa y dolorosa, decido que voy a recuperarla. La decisión se asienta en mi alma no como una tormenta, sino como una calma absoluta. El camino a seguir se dibuja ante mí con una claridad meridiana. No es un camino de venganza, porque la venganza es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Es un camino de justicia, de una justicia elemental y necesaria. Esta casa, este castillo que Pedro y yo construimos,
Es el último bastión de mi identidad, el testamento de nuestra vida. No permitiré que se convierta en mi prisión. No dejaré que el lugar que debería ser mi refugio se transforme en el escenario de mi deshonra. Ha llegado el momento de recordarle a mi hijo y a mí misma quién soy yo. ¿Qué voy a hacer? La pregunta ya no me asusta. La respuesta es simple. Voy a reclamar lo que es mío. No solo las paredes y el techo, sino mi tranquilidad, mi derecho a existir con respeto hasta el último de mis días. No voy a envejecer pidiendo permiso para ser yo misma en mi propia casa. No voy a ser un fantasma que deambula por los pasillos, una sombra del pasado que incomoda a los dueños del presente. El sol que saldrá en unas horas no me encontrará siendo la misma mujer que se sentó a la mesa esta noche. Me encontrará siendo Elena, la dueña de su destino, la capitana de su barco, por muy viejo y maltrecho que esté. El recuerdo de mi Pedro vuelve a mí, esta vez desde su lecho de muerte. Su mano, débil y huesuda, apretó la mía con una fuerza sorprendente. «Eres la mujer más fuerte que he conocido, mi Elenita», me susurró, con su último aliento. «No dejes que te doblen». Cerré los ojos y le pedí perdón por haber olvidado sus palabras, por haberme dejado doblar por el peso de un amor malentendido. Siento su fuerza fluyendo hacia mí, recordándome la mujer que fui y que todavía soy. El amor no debe ser una cadena, debe ser un par de alas. Y las mías, aunque magulladas, todavía recuerdan cómo volar. El plan se despliega en mi mente con la precisión de un patrón de costura. Cada paso es claro, cada movimiento tiene un propósito. Mañana, a primera hora, visitaré al licenciado Morales, el viejo abogado de la familia, un hombre recto y de confianza. Después, iré al banco donde he guardado los ahorros de toda mi vida, esa pequeña fortuna que Javier desconoce. Y luego, llamaré a esa agencia inmobiliaria cuyo letrero he visto tantas veces en el centro de Coyoacán. No hay miedo, no hay duda, solo una determinación fría como el acero, forjada en el fuego de la humillación más profunda. Una ola de tristeza me invade, pero es una tristeza limpia, purificadora. No lloro por el hombre que me insultó frente a sus amigos. Lloro por el niño que se dormía en mi regazo mientras le cantaba canciones de cuna. Lloro por el joven que me abrazaba con fuerza cada vez que lograba un éxito. Estoy de luto por el hijo que perdí. No sé cuándo ni cómo, pero que ya no existe. Aceptar esa pérdida es el primer paso para mi liberación. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y no se puede obligar a nadie a amarte, ni siquiera a la persona a la que le diste la vida. Me alejo de la ventana y me dirijo a mi cama. La luz de la luna se filtra a través de las cortinas, dibujando patrones fantasmales en el suelo. La casa sigue en silencio, pero ya no es un silencio opresivo. Ahora está lleno de mi propósito, de mi decisión inquebrantable. Mañana no habrá gritos, no habrá reproches, no habrá escenas dramáticas. Mi respuesta no será con palabras que el viento se pueda llevar. Mi respuesta será un acto de dignidad tan sólido e irrefutable como los cimientos de esta casa. Mis acciones dirán todo lo que mi boca ha callado durante años. No duermo en toda la noche. Me quedo con los ojos abiertos, observando cómo la oscuridad del cuarto se va tiñendo de un gris pálido y luego de un azul suave. El amanecer llega, y con él una sensación de renacimiento. Hoy no soy la víctima. Hoy soy la protagonista de mi propia historia. La tristeza no ha desaparecido, pero ahora comparte espacio con una fuerza que no sabía que aún poseía. Es la fuerza de saber que estoy haciendo lo correcto, no para herir a mi hijo, sino para salvarme a mí misma. La pequeña llama que se encendió en mi pecho ahora es una fogata que me ilumina el camino. Me levanté antes de que el primer rayo de sol se asomara por la ventana. No me sentía cansada. Al contrario, una energía desconocida recorría mis venas. Era la energía de la determinación. Me vestí en silencio, eligiendo mi mejor traje sastre, ese que guardo para las bodas y bautizos. Hoy, en cierto modo, era ambas cosas. El funeral de la mujer sumisa que había sido
y el bautismo de la que estaba a punto de nacer. Al pasar frente a la puerta de la habitación de Javier y Valeria, escuché los ronquidos de mi hijo, un sonido que antes me producía una extraña ternura y que ahora solo me causaba una profunda sensación de distancia. Él dormía plácidamente, ajeno a la revolución silenciosa que estaba a punto de comenzar bajo su propio techo. Bajé a la cocina, el corazón de la casa, mi santuario, el aroma del café recién hecho, un ritual que he repetido cada mañana durante más de 50 años, llenó el aire. Pero esta mañana fue diferente. Preparé una sola taza, la mía. No puse la cafetera grande para ellos. No saqué el pan dulce ni puse la fruta en la mesa. Fue mi primer acto de rebelión, pequeño pero inmensamente significativo. Me senté en mi silla de siempre, esa que tiene la marca de mi cuerpo, y sorbí el café lentamente, en un silencio absoluto. No estaba planeando mi siguiente movimiento. Ya todo estaba decidido. Simplemente estaba saboreando los primeros instantes de mi nueva vida, una vida en la que mis necesidades, por una vez, eran la única prioridad. Tomé mi bolso de mano, en cuyo interior, dentro de una carpeta de cuero gastado, descansaban los documentos más importantes de mi vida. Entre ellos, la escritura original de la casa, con mi nombre y el de Pedro, grabados en una caligrafía elegante. El papel, amarillento por el tiempo, se sentía pesado en mis manos, como si contuviera el peso de todos mis años de esfuerzo. Al abrir la puerta principal, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Sentí como si estuviera respirando por primera vez en mucho tiempo. No estaba huyendo de mi hogar, estaba caminando hacia mí misma. La Ciudad de México, con su caos y su belleza, me esperaba. Era el escenario perfecto para mi acto final de autoafirmación. El trayecto en taxi hacia el centro histórico fue un viaje a través de mis propios recuerdos. Miraba por la ventanilla los edificios, los parques, los monumentos, y en cada esquina veía un fantasma de mi pasado. La fábrica donde compré mi primera máquina de coser, el mercado donde vendía mis guisados, la escuela primaria a la que llevaba a Javier de la mano. Esta ciudad, que me había acogido como una joven llena de sueños, ahora sería testigo de mi renacimiento. La oficina del licenciado Morales era como él, antigua, sobria y llena de dignidad. Me recibió con una calidez respetuosa que tanto extrañaba. «Doña Elena, qué gusto verla. Pase, por favor». Esas simples palabras me hicieron sentir visible de nuevo. Le expuse mi situación con una calma que me sorprendió a mí misma. No derramé una sola lágrima. No levanté la voz. No me quejé. Simplemente narré los hechos, concluyendo con la humillación de la cena. El licenciado Morales me escuchó con atención, su rostro endureciéndose con cada palabra. Tomó la escritura que le ofrecí y la examinó con cuidado bajo la luz de su lámpara de escritorio. «No hay duda alguna, doña Elena», dijo, mirándome por encima de sus gafas. «Esta propiedad es suya y de nadie más. Usted está en todo su derecho de hacer con ella lo que le plazca». Sus palabras no me revelaron nada nuevo, pero escuchar esa confirmación de un hombre de ley fue como recibir una armadura. Sentí mi resolución fortalecerse. Mientras el abogado redactaba los documentos necesarios, mi mente se sumergió en una profunda reflexión sobre la maternidad. ¿El amor de una madre debe ser un cheque en blanco para el desprecio? Llegué a la conclusión de que no. El verdadero amor no exige la anulación de uno mismo. Entendí que mi mayor error no fue amar demasiado a Javier, sino amarme muy poco a mí misma. Al darle todo lo que pedía sin enseñarle el valor del respeto y la gratitud, había fracasado en mi lección más importante. Lo que estaba a punto de hacer no era un acto de castigo, como algunos podrían pensar. Era la última y más difícil lección que como madre estaba obligada a enseñarle. La dignidad no es negociable. Mi segunda parada fue el banco, una sucursal impersonal en una avenida ruidosa. Las luces fluorescentes del techo le daban al lugar un aire frío y distante. Me atendió un gerente joven, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y respeto cuando le presenté mis estados de cuenta. Javier siempre asumió que yo vivía de una pensión miserable del gobierno,
que dependía de su generosidad para sobrevivir. Jamás se le ocurrió preguntar por mis finanzas. No tenía idea de los ahorros que había acumulado durante toda una vida de trabajo y frugalidad, guardando cada peso, por si las moscas. Bueno, pues las moscas habían llegado, y yo estaba preparada para enfrentarlas. Sentada en la incómoda silla frente al escritorio del gerente, sentí una oleada de orgullo que me recorrió el cuerpo. Ese dinero, cada centavo, representaba mi sudor, mis desvelos, mi perseverancia. Era la prueba tangible de mi independencia, la materialización de mi resiliencia. Era el poder de tomar mis propias decisiones, un poder que había permitido que se cubriera de polvo en un rincón de mi ser. La ignorancia de Javier no solo era un reflejo de su desinterés, sino que se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Asumió que yo no tenía nada, y esa suposición sería la causa de su caída. Yo, en cambio, sabía exactamente lo que tenía, y por primera vez estaba dispuesta a usarlo. Mi teléfono móvil vibró dentro de mi bolso. Miré la pantalla. Era Javier. Por un instante mi viejo instinto maternal me impulsó a contestar, pero lo reprimí. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. 1 minuto después, llegó la notificación de un mensaje. Su voz, grabada en el contestador, sonaba irritada, impaciente. «Oye, mamá, ¿dónde andas? No dejaste nada para el desayuno, y Valeria y yo tenemos que salir a una junta. Chale, háblame cuando oigas esto». Ni una pizca de preocupación, solo la queja de un patrón a su sirvienta. Ese mensaje fue como echarle gasolina al fuego de mi resolución. Borré el mensaje sin escucharlo por segunda vez. Ya no había vuelta atrás. Encontré la agencia inmobiliaria sin dificultad. Era un local moderno, con grandes ventanales y un aire de profesionalismo. Me recibió una mujer de unos 40 años, elegante y directa, llamada Sofía. Le expliqué sin rodeos que deseaba poner en venta mi casa de Coyoacán. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Como experta en bienes raíces, conocía perfectamente el valor de una propiedad en esa zona. Lo que más me gustó fue que no me miró con lástima ni condescendencia. No vio a una viejita desorientada, sino a una clienta seria, con una propiedad de primer nivel. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tratada como una igual. Sofía comenzó a hacerme preguntas técnicas sobre la casa, los metros cuadrados de construcción, el estado de las tuberías, el año de la última remodelación. Respondí a cada una de sus preguntas con una precisión que pareció sorprenderla. Conocía esa casa como la palma de mi mano. Sabía dónde estaba cada viga, cada contacto eléctrico, cada grieta invisible. Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba simplemente describiendo un inmueble. Estaba haciendo el inventario de mi vida, la habitación que fue cuarto de bebé y luego de adolescente rebelde, el jardín donde Pedro plantó un árbol de jacaranda que todavía florece cada primavera, tiñendo el suelo de un manto púrpura. Llegué a casa por la tarde, sintiendo el peso de un día emocionalmente agotador. La casa estaba desordenada. Los platos del desayuno de Javier y Valeria seguían en el fregadero, sucios y abandonados. El costoso abrigo de mi nuera estaba arrojado sobre mi sillón favorito, el que Pedro y yo compramos en nuestra primera venta de aniversario. Los encontré en la sala, mirando un catálogo de colores de pintura. «Ah, mamá, qué bueno que llegas», dijo Valeria sin apartar la vista del catálogo. «Estamos pensando en pintar la sala de gris elefante. Este color beige que tienes es tan deprimente». Su tono casual, como si mi opinión fuera irrelevante, fue otra pequeña daga. La antigua Elena habría discutido. Habría defendido el color beige que con tanto cariño había elegido. Habría argumentado sobre el valor sentimental de cada rincón. Pero la nueva Elena era diferente. Miré la muestra de color gris, luego la miré a ella directamente a los ojos y asentí lentamente. «¡Qué interesante!», dije con una voz neutra, y sin añadir una palabra más, me dirigí a mi habitación. Pude sentir sus miradas de desconcierto en mi espalda. Mi calma, mi absoluta falta de resistencia, los descolocó por completo. Esperaban una batalla. Lágrimas,
súplicas. Al no darles nada de eso, les quité todo su poder sobre mí. Encerrada en la seguridad de mi cuarto, reflexioné sobre la abismal diferencia en nuestros valores. Para ellos, el valor residía en las apariencias, el color de moda en una pared, la marca de su ropa, el coche del año. Habían llenado su existencia de objetos caros y superficiales, pero sus vidas estaban vacías de verdadero significado. No lograban comprender que el valor real de un hogar no lo determina un tasador ni una revista de decoración, sino el amor, los recuerdos y las historias que se han tejido entre sus muros. Y lo más irónico de todo era que ellos, en su afán de modernizar, estaban desesperados por borrar precisamente eso. Al día siguiente, tal como habíamos acordado, la agente inmobiliaria, Sofía, llegó a la casa. Le había dicho a Javier que recibiría la visita de una vieja amiga para tomar un café. Él y Valeria apenas la saludaron, absortos en las pantallas de sus computadoras portátiles. Con una discreción exquisita, Sofía recorrió cada habitación, tomando notas y midiendo con la mirada cada espacio. Su presencia en la casa se sentía como una brisa fresca que anuncia un cambio de estación, el presagio de una tormenta que limpiaría el aire viciado. Yo la observaba desde la distancia, con el corazón latiendo a un ritmo constante y firme. En un momento dado, Javier levantó la vista y vio a Sofía admirando el jardín desde la ventana del salón. Se acercó a ella con un aire de dueño y señor, sonriendo con suficiencia. ¿Le gusta? Es hermoso, ¿verdad? Estamos planeando una remodelación completa. Quizás una alberca o una terraza para las parrilladas. Hablaba en plural. Un nosotros, que me excluía por completo. Hablaba como si la casa ya fuera suya, como si mi voluntad fuera un mero trámite burocrático. Sofía, con una profesionalidad impecable, se limitó a sonreír y a sentir, pero antes de apartarse, me lanzó una mirada fugaz. En ese instante compartimos un secreto, una complicidad silenciosa. Esa misma tarde recibí la llamada de Sofía. Me informó sobre el avalúo de la propiedad. La cifra que mencionó superaba con creces mis expectativas más optimistas. «Doña Elena, lo que usted tiene ahí es una joya», me dijo con una voz llena de entusiasmo. «Con la ubicación y el tamaño del terreno, créame que se venderá muy rápido. Una joya». Exactamente la misma palabra que Pedro usaba para describir nuestra casa. La tasación oficial fue la última pieza que necesitaba para completar mi rompecabezas. El plan había dejado de ser una idea, un impulso nacido del dolor. Ahora era una maquinaria precisa y bien aceitada, avanzando silenciosamente hacia su inevitable destino. Esa noche, en lugar de encerrarme en mi cuarto, salí a sentarme en el jardín, bajo las ramas del jacaranda que Pedro plantó hace tantos años. Sus flores púrpuras, iluminadas por la luz de la luna, parecían más brillantes que nunca. Ya no sentía la rabia ni la tristeza de las noches anteriores. En su lugar, una profunda sensación de paz se había instalado en mi corazón. Era la paz que proviene de tomar una decisión difícil, pero necesaria. No estaba destruyendo a mi familia. Me estaba salvando a mí misma. Estaba honrando el trabajo de mis manos, la memoria de mi esposo y, sobre todo, estaba a punto de enseñarle a mi hijo el verdadero y amargo precio de la ingratitud. Ha pasado una semana desde la cena, una semana en la que he actuado como la sombra de siempre, moviéndome por la casa sin hacer ruido, cumpliendo con mis rutinas para no levantar sospechas. Pero por dentro, cada día ha sido una cuenta regresiva, un fortalecimiento de mi espíritu. Hoy es domingo por la tarde. Javier y Valeria están en la sala de estar, el espacio que han reclamado como su cuartel general. Sobre la mesa de centro, esa que mi Pedro lijó y barnizó con sus propias manos, han extendido unos planos de arquitecto. Son los planos de la remodelación de la cocina. Se ríen, planeando con entusiasmo el futuro de mi casa, un futuro en el que mi mole con sabor a tristeza no tiene cabida. Los observo desde el umbral de la puerta, una espectadora invisible en mi propio teatro. Decido que ha llegado el momento. Entro en la sala. Mis pasos sobre el suelo de madera no son los de una anciana que arrastra los pies.
Son pasos lentos, deliberados, cargados de una intención que hace que cada pisada resuene con autoridad. No llevo nada en las manos, excepto 3 hojas de papel dobladas. Ellos no me notan al principio, demasiado absortos en su fantasía de encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Discuten sobre si una isla de cocina sería demasiado pretenciosa. La ironía de sus palabras es tan espesa que casi se puede tocar. Hablan de pretensión en la casa que habitan sin pagar, a expensas de la mujer a la que desprecian. Me aclaro la garganta. Un sonido suave, casi tímido, pero que corta su conversación como un bisturí. Javier, Valeria, necesito un momento de su tiempo. Mi voz es tranquila, sin una pizca de la tormenta que he albergado en mi pecho. Me miran, primero con sorpresa y luego con una irritación apenas disimulada. Es como si la empleada estuviera interrumpiendo una reunión importante de los señores de la casa. «¿Ahora qué pasa, mamá?», responde Javier, con ese suspiro cansado que también conozco. Estamos un poco ocupados, como puedes ver. La condescendencia en su voz, lejos de herirme, se convierte en el último empujón que necesitaba. No respondo a su grosería. Avanzo hacia la mesa de centro y, con una mano que no tiembla, coloco los 3 documentos sobre sus planos de ensueño, ocultando su cocina perfecta bajo la cruda realidad de mi decisión. Lo hago con una lentitud ceremonial. El primer papel, una copia de la escritura de propiedad. El segundo, el aviso de desalojo redactado por el licenciado Morales. Y el tercero, pequeño pero potente, la tarjeta de presentación de Sofía, la agente de bienes raíces. Mis movimientos son un poema silencioso de poder recuperado. Cada papel que aterriza en la mesa es un clavo en el ataúd de su arrogancia. Javier mira los papeles con el ceño fruncido. Luego levanta la vista hacia mí y suelta una carcajada, corta y hueca. «¿Qué es esto, mamá? ¿Una broma? Ya te nos estás poniendo senil, ¿verdad? ¿Ahora juegas a ser abogada en tus ratos libres?» Valeria sonríe a su lado. Una sonrisa de superioridad, como si estuviera contemplando el patético acto final de una anciana que ha perdido el juicio. Me miran esperando que me desmorone, que les diga que solo era una forma de llamar su atención. Pero no encuentran nada de eso en mi rostro, solo una calma inquebrantable que comienza a inquietarlos. Fijo mi mirada en los ojos de mi hijo, esos ojos que un día fueron mi reflejo y ahora son los de un extraño. Mi voz, cuando hablo, es apenas un susurro, pero tiene la fuerza de un trueno en la sala silenciosa. No es ninguna broma, Javier. Te pido por favor que leas el primer documento. Es una copia simple de la escritura de esta casa. Lee con atención el nombre del propietario. Mi tono no es de súplica ni de enojo. Es el tono de una maestra que da una instrucción final, una que sabe que el alumno está a punto de aprender una lección que jamás olvidará. Con un gesto de fastidio, Javier toma la copia de la escritura. Su sonrisa burlona se desvanece a medida que sus ojos recorren el texto. Lo veo fruncir el ceño, buscando su nombre, el nombre de su padre quizás. Pero solo encuentra el mío. Elena Rodríguez, viuda de Martínez, propietaria única y absoluta. Su dedo se detiene en esa línea. El color abandona su rostro. La arrogancia se evapora como el agua en el desierto, dejando paso a una confusión que rápidamente se transforma en pánico. Esto tiene que ser un error. Papá no te lo habría dejado todo a ti, balbucea, su voz perdiendo toda su fuerza. Tu padre y yo construimos esta casa juntos, pero la registramos a mi nombre. Él siempre dijo que una mujer debía tener su propio castillo. Replico, mi voz tan firme como una roca. Ahora, lee el segundo papel. Señalo el aviso de desalojo. Como puedes leer, es una notificación legal. Tienen 30 días, un mes completo, para recoger todas sus pertenencias y entregarme las llaves de mi casa. Enfatizo las 2 últimas palabras. Mi casa, saboreando cada sílaba. Son las 2 palabras más dulces y liberadoras que he pronunciado en años. Valeria, cuya cara ha pasado por todas las fases de la incredulidad, le arrebata el papel a Javier.
Sus ojos maquillados con esmero se abren como platos al leer las palabras desalojo y plazo de 30 días. Su compostura se rompe en 1000 pedazos. «Pero esto es absurdo. Usted no puede echarnos de aquí. Somos su familia», chilla, su voz volviéndose estridente. «Javier, por el amor de Dios, dile algo a tu madre. Se ha vuelto completamente loca». Se vuelve hacia mi hijo, buscando en él al aliado que siempre ha sido, al hombre que siempre la ponía a ella primero. Pero Javier ya no me mira como si estuviera loca. Me mira con un terror puro. El terror de un hombre que está viendo cómo el suelo se abre bajo sus pies. Sus ojos buscan en los míos una rendija, una señal de que esto es una negociación, una táctica para asustarlo. No la encuentra. Y es en ese preciso instante de su total comprensión que le entrego mi golpe de gracia. «La casa», digo lentamente, «se puso a la venta esta mañana». Hago una pausa, permitiendo que la enormidad de esa declaración lo aplaste. «A partir de ahora, hijo, comerás la comida que tu dinero te permita comprar, en la casa que puedas pagar, y espero, con todo mi corazón, que te sepa a gloria». La máscara de hombre exitoso y seguro de sí mismo que Javier ha llevado durante tanto tiempo se hace añicos. Veo al niño asustado que se escondía detrás, al hombre cuya vida entera ha sido una farsa construida sobre los cimientos de mi sacrificio. «No, no puedes», susurra, la voz ahogada por la incredulidad. Su mirada recorre la sala, el sofá de diseño, la televisión de pantalla plana, los planos de su cocina soñada, y por primera vez los ve por lo que son, objetos en la casa de otra persona. «¡Esta es mi casa!», grita de repente, con la voz quebrada por la desesperación. «Mi vida entera está aquí. Mi estatus, mis amigos». Se pone de pie de un salto, temblando de una rabia impotente. Ya no es el gerente de ventas que intimida a sus subordinados. Es un rey destronado, un impostor descubierto. Camina de un lado a otro como un animal enjaulado, mirando las paredes que creía suyas, como si fueran los barrotes de su nueva prisión. El poder en la habitación ha girado 180 grados. Ya no soy la anciana invisible cuya comida sabe a tristeza. Soy la dueña, la jueza, la arquitecta de su destino. Y mi calma es el martillo que derriba su mundo. Valeria también se levanta, su rostro pálido y descompuesto por el pánico. Pero su miedo rápidamente se convierte en furia y la dirige hacia el objetivo más cercano, su esposo. «¿Cómo que la casa es de ella? Me juraste que estaba a tu nombre, que era solo cuestión de tiempo para que la vieja firmara los papeles». Le escupe, la voz cargada de veneno. «Me has mentido todo este tiempo, Javier. Eres un fraude». La sólida alianza que habían construido sobre el desprecio hacia mí se desmorona en un instante, revelando su verdadera naturaleza. Un pacto de conveniencia. He cumplido mi propósito. No necesito quedarme a presenciar el espectáculo de su mutua destrucción. Ya no es mi circo, y ellos ya no son mis monos. He dicho todo lo que tenía que decir, y he hecho todo lo que tenía que hacer. Sin pronunciar una palabra más, me doy la vuelta y camino con paso firme hacia mi habitación. Cierro la puerta suavemente detrás de mí, sin dar un portazo. El silencio que emana de mi cuarto es más elocuente que cualquier grito. Los dejo solos, en medio de las ruinas de sus planes, para que se ahoguen en las consecuencias de su propia soberbia. La noche después de la confrontación fue la más larga de mi vida. Detrás de la puerta de mi habitación, escuché el desarrollo completo de una tragedia. Primero los gritos y las acusaciones mutuas. Luego, el llanto desesperado de Valeria. Finalmente, un silencio tenso, seguido por golpes en mi puerta. Era Javier. Su voz, despojada de toda su arrogancia, era la de un niño asustado. «Mamá, por favor, abre. Hablemos». Cometí un error. Lo siento. Sus disculpas, nacidas del pánico y no del arrepentimiento, rebotaban contra la madera de la puerta. No respondí. Mi silencio fue mi única y definitiva respuesta. Permanecí sentada en mi cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, hasta que sus súplicas se extinguieron y solo quedó el sonido de la noche,
Los días que siguieron fueron de una tensión insoportable. La casa se convirtió en un purgatorio habitado por 3 fantasmas. Javier y Valeria se movían por los pasillos sin mirarme a los ojos, comunicándose en susurros. El rostro de mi nuera era un poema de resentimiento. Sus ojos, antes brillantes de codicia, ahora estaban hinchados y rojos por el llanto. Javier, por su parte, parecía haber envejecido una década en una sola noche. La postura erguida del gerente exitoso había sido reemplazada por el encorvamiento de un hombre derrotado. El poder que yo había reclamado no necesitaba ser ejercido con gritos. Su mera existencia era suficiente para envenenar el aire que respirábamos. Javier intentó varias tácticas para hacerme cambiar de opinión. Primero, apeló a la lástima, recordándome que era su única madre y que la familia debía permanecer unida. Luego, intentó la negociación, prometiéndome que las cosas cambiarían, que me tratarían con el respeto que merecía, incluso sugiriendo que podríamos poner la casa a nombre de los dos. Cada una de sus palabras sonaba hueca, una estrategia desesperada para recuperar el control. No entendía, o no quería entender, que su tiempo para las promesas había terminado. Yo ya no estaba negociando los términos de mi cautiverio. Estaba firmando mi declaración de independencia. Valeria fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Una tarde escuché una discusión más agria que las demás. Las palabras fracasado, mentiroso y me arruinaste la vida volaron por el aire como aves de rapiña. Poco después, de maletas arrastrándose por el pasillo confirmó mis sospechas. La vi salir por la puerta principal sin siquiera una mirada de despedida. Su amor por mi hijo siempre había estado condicionado al estatus y la comodidad que él podía proveerle. Sin la casa de Coyoacán como telón de fondo, Javier ya no era un buen partido, sino un simple ancla que la arrastraría hacia abajo. Su partida fue la primera consecuencia tangible de la ruina que él mismo había provocado. La humillación social, el veneno que tanto temía Javier, no tardó en llegar. Las noticias en su círculo de amigos vuelan más rápido que el viento. Tuvo que inventar excusas, mentiras sobre una increíble oportunidad de inversión para justificar la venta de la casa y su inminente mudanza. Pero la gente no es tonta. Las miradas de compasión, los susurros a sus espaldas, la repentina falta de invitaciones a cenas y eventos, todo eso comenzó a carcomer su frágil ego. El hombre que me había humillado por mi comida rústica ahora era objeto de la misma clase de escrutinio social que él tanto disfrutaba ejercer sobre los demás. Estaba probando una cucharada de su propia y amarga medicina. El día antes de la mudanza, tuvimos nuestra última conversación en esa casa. Se acercó a mí en el jardín, con la mirada perdida en el jacaranda. «¿Por qué, mamá?», me preguntó con una voz apenas audible. Fue por lo que dije en la cena. Lo miré con una tristeza genuina, no por él, sino por el abismo que nos separaba. «No, Javier, la cena solo fue la gota que derramó el vaso», le respondí con calma. «Perdiste esta casa poco a poco. Cada vez que te avergonzaste de mí, cada vez que permitiste que tu esposa me faltara al respeto, cada vez que me hiciste sentir como una extraña bajo mi propio techo. Perdiste tu hogar el día que decidiste que tu madre era una carga». Observé su partida desde la ventana de mi habitación, la misma ventana donde mi resolución había nacido. Un camión de mudanzas, mucho más pequeño y modesto de lo que sus ambiciones habrían deseado. Se llevaba sus pertenencias. Lo vi dar una última mirada a la fachada de la casa, una mirada no de nostalgia, sino de resentimiento. No se despidió. Simplemente subió a su coche y se marchó, desapareciendo por la calle arbolada. No sentí alegría ni triunfo, solo una profunda y necesaria melancolía. Era el dolor de una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. Un capítulo de mi vida, el más largo y doloroso, acababa de cerrarse para siempre. Una vez que el ruido del motor se desvaneció, un silencio nuevo se apoderó de la casa. Recorrí las habitaciones ahora semivacías, donde las marcas en las paredes y el suelo delataban la ausencia de los muebles de Javier.
El eco de mis pasos era el único sonido. Pero este silencio no era opresivo como el de los días anteriores. Era un silencio limpio, pacífico. Era como si la casa, después de años conteniendo la respiración, finalmente pudiera exhalar. Se sentía mía de nuevo. Cada rincón, cada rayo de luz, cada mota de polvo me pertenecía. Y en esa soledad reencontrada, comencé a sentir los primeros brotes de mi propia paz. El proceso de venta se concretó con una rapidez asombrosa, tal como Sofía había pronosticado. Los compradores fueron una pareja joven con 2 niños pequeños. Cuando vinieron a ver la casa por última vez, vi los ojos de la mujer iluminarse al imaginar a sus hijos corriendo por el jardín. Sentí una punzada de nostalgia, pero también una profunda satisfacción. El castillo que Pedro y yo construimos volvería a ser un hogar lleno de risas y juegos infantiles. No se convertiría en un mausoleo moderno y frío, sino que seguiría vivo, creando nuevos recuerdos. Entregarles las llaves fue como pasar una antorcha, asegurando que el calor del hogar no se extinguiría. Empacar 50 años de vida en cajas de cartón es un ejercicio de arqueología emocional. Cada objeto que tomaba en mis manos era un artefacto de mi pasado. La primera vajilla que compré, los dibujos infantiles de Javier, las cartas de amor de Pedro. Contrario a lo que podría pensarse, no fue un proceso doloroso, fue liberador. Con cada objeto, decidía qué recuerdos merecían acompañarme en mi nueva vida y cuáles debían quedarse atrás. No estaba huyendo de mi pasado. Lo estaba destilando hasta quedarme solo con su esencia más pura y valiosa. Estaba haciendo las paces con mis fantasmas antes de mudarme a un lugar donde no tuvieran cabida. La búsqueda de mi nuevo hogar fue una aventura. Por primera vez, no buscaba un espacio para una familia, sino un refugio para mí. Encontré un departamento en la colonia del Valle, en un edificio moderno y tranquilo, con un gran balcón que daba a un parque. Era más pequeño, por supuesto, pero cada rincón estaba bañado por la luz del sol. Era manejable, seguro, y lo más importante, era un lienzo en blanco sobre el cual podría pintar los últimos años de mi vida, con los colores que yo eligiera. Firmar el contrato de compra fue un acto de reafirmación. Esta vez, la única persona a la que tenía que complacer era a mí misma. El día que entré en mi nuevo apartamento con la primera caja en mis manos, un olor a pintura fresca y a madera nueva me dio la bienvenida. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, creando patrones dorados en el suelo laminado. Dejé la caja en el centro de la sala vacía y di una vuelta completa sobre mí misma. No era una mansión, no tenía un jardín extenso, pero se sentía como un palacio. Era el palacio de mi libertad, el reino de mi paz, y yo era la única y absoluta soberana. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Había cambiado una casa grande y llena de tristeza por un espacio pequeño lleno de promesas. Amueblar mi nuevo hogar fue un deleite. Me deshice de muchos de los muebles viejos y pesados que tanto disgustaban a Valeria. Me quedé solo con algunas piezas queridas. El sillón de lectura de Pedro, mi vieja máquina de coser, un baúl con mis recuerdos. El resto lo compré nuevo, eligiendo muebles, ligeros, funcionales y de colores alegres. Pinté la pared de la sala de un amarillo cálido y vibrante, el color de los girasoles. Colgué mis propias pinturas, esas que Javier siempre consideró simples manualidades. Poco a poco, el departamento dejó de ser un espacio impersonal para convertirse en un reflejo exacto de mi alma. La primera comida que preparé en mi nueva y reluciente cocina no fue un platillo elaborado. Fue algo simple. Una sopa de tortilla, con su aguacate, su queso y su toque de chile pasilla. Mientras me sentaba a comer en mi pequeña mesa junto al balcón, con la vista del parque frente a mí, me di cuenta de que era la comida más deliciosa que había probado en años. No porque fuera una receta especial, sino porque la estaba comiendo en un ambiente de paz absoluta. Estaba cocinando para mí, por el simple placer de nutrir mi cuerpo y mi espíritu, sin el temor de ser juzgada o despreciada. Esa sopa no sabía a tristeza,
Sabía a libertad. Con mi vida en orden, sentí la necesidad de reconectar con la única familia que me quedaba y que siempre me había tratado con cariño, los hijos de mi difunta hermana. El mayor, Mateo, un joven noble y estudioso que cursaba la carrera de arquitectura, siempre había tenido un lugar especial en mi corazón. Tomé el teléfono y lo llamé. Su voz, al escucharme, se llenó de una alegría genuina que me conmovió profundamente. Me contó de sus estudios, de sus sueños, y me escuchó con un interés que contrastaba dolorosamente con la indiferencia de mi propio hijo. Una de mis primeras decisiones financieras fue utilizar una parte considerable del dinero de la venta de la casa para crear un fideicomiso educativo para Mateo. Sabía que mi hermana se habría sentido orgullosa. Lo invité a comer a mi nuevo departamento para darle la noticia. Cuando le expliqué lo que había hecho, sus ojos se llenaron de lágrimas. No me dio las gracias por el dinero, sino por creer en él. «Tía Elena», me dijo con la voz entrecortada, «esto no solo me ayudará a pagar la universidad, me da la fuerza para seguir adelante sabiendo que confías en mí». Su gratitud era pura, desinteresada, y sanó una parte de mi corazón que creía irremediablemente rota. A partir de ese día, Mateo se convirtió en una presencia constante y bienvenida en mi vida. Venía a visitarme al menos 2 veces por semana. Me ayudaba con el teléfono inteligente, me instalaba aplicaciones para escuchar música y me mostraba en su tableta los proyectos en los que estaba trabajando. Pero lo más importante era que me hacía preguntas. Quería saber sobre mi juventud en Oaxaca, sobre el abuelo Pedro, sobre cómo había aprendido a cocinar. Me miraba no como una reliquia del pasado, sino como una fuente de sabiduría. Por primera vez en décadas, me sentí valorada, escuchada, importante. Una tarde, mientras me ayudaba a desempacar unas cajas, encontró mi viejo recetario, con las hojas manchadas y las esquinas dobladas. Sus ojos brillaron de curiosidad. «Tía, ¿enseñarías a preparar el mole de la abuela?», me preguntó. Mi corazón dio un vuelco. El platillo que había sido el símbolo de mi humillación ahora se convertía en un puente para conectar con una nueva generación. Empezamos esa misma semana. Ver sus manos jóvenes y torpes tratando de imitar mis movimientos, su concentración al tostar los chiles, su alegría al probar la primera cucharada, fue una experiencia redentora. Le estaba entregando mi legado a alguien que lo recibía con las manos y el corazón abiertos. Mi mundo, que se había encogido hasta caber entre las 4 paredes de mi antigua casa, comenzó a expandirse de nuevo. Motivada por la energía de Mateo, decidí explorar mi nuevo barrio. Descubrí un club de jardinería en el parque de enfrente y me inscribí. Allí conocí a otras mujeres de mi edad, viudas, divorciadas, abuelas como yo, cada una con su propia historia de resiliencia. Formamos un pequeño grupo. Nos reuníamos para tomar café, para caminar por el parque, para compartir nuestras penas y, sobre todo, nuestras risas. Había olvidado lo que era tener amigas, lo que era una conversación entre iguales. Saqué del fondo del armario mi vieja máquina de coser. La limpié, la aceité y, con un poco de esfuerzo, su motor volvió a ronronear como un gato contento. Empecé a coser de nuevo, pero esta vez sin la presión de cumplir con un pedido o de ganar dinero para pagar una colegiatura. Cosía por el puro placer de crear. Hice cojines nuevos para mi sala, un vestido de verano para una de mis nuevas amigas e incluso una funda para la laptop de Mateo. Mis manos, que habían sido herramientas de sacrificio, volvían a ser instrumentos de alegría y creatividad. Sentí que recuperaba una parte de mí que había dado por perdida. Un día, sentada en mi balcón, con una taza de café humeante en las manos, el sol de la mañana calentando mi rostro y el sonido de los pájaros del parque como música de fondo, me sentí abrumada por una sensación de felicidad tan pura y tan intensa que se me llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de gratitud. No extrañaba la casa grande, no extrañaba el jardín, no extrañaba la vida que había tenido. En la sencillez de ese momento, en la tranquilidad de mi propia compañía,
Encontré una paz que ninguna posesión material podría haberme dado jamás. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía completa. A través de una prima lejana, me llegaron noticias esporádicas de Javier. La vida no lo estaba tratando bien. La pérdida de la casa y de Valeria lo había desestabilizado. Su rendimiento en el trabajo decayó y, eventualmente, tuvo que aceptar un puesto de menor categoría en otra empresa. Vivía en un pequeño departamento alquilado en una zona alejada del centro, luchando para mantener las apariencias con un sueldo reducido. Sentí una punzada de lástima, el vestigio de un instinto maternal que nunca muere del todo. Pero no sentí arrepentimiento. Estaba aprendiendo, de la forma más dura posible, que las acciones tienen consecuencias. En mis noches de insomnio, a veces me preguntaba si había sido demasiado severa, si podría haber encontrado otra solución, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Lo que hice no fue un acto de crueldad, sino de supervivencia. Le di a mi hijo la vida, le di una educación, le di un techo durante 45 años. Lo que no pude darle fue un corazón agradecido, ni una conciencia. Esas son cosas que un ser humano debe cultivar por sí mismo. Mi deber como madre era enseñarle, y su última lección fue que el amor no da derecho a la posesión y el respeto no es una opción, es una obligación. Comprendí entonces que un hogar no es una estructura de ladrillos y cemento, es un sentimiento, es el lugar donde te sientes seguro, respetado y amado. Yo había perdido ese sentimiento en mi imponente casa de Coyoacán, convertida en una jaula de oro, y lo había encontrado aquí, en este modesto apartamento bañado de luz. Mi verdadero hogar no era un lugar en el mapa, sino un estado del alma. Y por fin, después de un largo y doloroso exilio, había vuelto a casa, a mí misma. Para mi cumpleaños número 77, Mateo y mis nuevas amigas del club de jardinería me organizaron una fiesta sorpresa en mi departamento. Llenaron mi pequeña sala con globos, risas y un cariño tan genuino que me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. No había regalos caros, ni invitados importantes, solo la calidez de afectos sinceros, de relaciones construidas sobre el respeto y la admiración mutua. Soplé las velas del pastel sintiendo que no cumplía un año más de vejez, sino un año más de una vida nueva y maravillosa. Para la fiesta cociné mi mole oaxaqueño. Lo hice sin presión, con alegría, compartiendo los secretos de la receta con mis amigas mientras Mateo me ayudaba a moler las especias. Cuando lo serví, vi cómo los rostros de mis invitados se iluminaban con el primer bocado. «Doña Elena, esto es una maravilla», exclamó una de mis amigas. «Esta comida sabe a gloria bendita». Sonreí, una sonrisa amplia y sincera. La receta nunca había cambiado. Lo que había cambiado era el amor con el que se compartía. Mi comida ya no sabía a tristeza. Sabía a celebración, a comunidad, a alegría de vivir. En medio de la celebración, mi teléfono, que estaba sobre una mesita, vibró. Miré la pantalla y vi el nombre de Javier. El corazón me dio un vuelco. Todos estaban riendo y conversando, ajenos a mi pequeño dilema. Por un instante, dudé. Una parte de mí quiso, pero luego miré a mi alrededor. Vi los rostros felices de mis amigos, escuché la risa de Mateo y comprendí que mi paz era todavía un tesoro frágil. No estaba lista para arriesgarla. Con un movimiento sereno, silencié el teléfono y lo volví a poner boca abajo. Quizás algún día hablaríamos, pero no hoy. Hoy era mi día, mi legado. Lo entendí en ese momento. No sería la casa de Coyoacán, ni el dinero en el banco. Mi verdadero legado era la sonrisa en el rostro de Mateo, al saber que estaba asegurado. Eran las recetas de mi madre, ahora a salvo en las manos de mi sobrino. Eran las nuevas amistades que había cultivado, la prueba de que nunca es tarde para abrir el corazón. Mi legado era el ejemplo silencioso de una mujer que, al borde del abismo, eligió su dignidad por encima de todo y, al hacerlo, se encontró a sí misma. Ya no veo el futuro como una sala de espera hacia el final. Lo veo como un camino que se abre ante mí, lleno de posibilidades.
Quiero viajar con Mateo a Oaxaca, mostrarle el pueblo donde nací, presentarle a los fantasmas de nuestros ancestros. Quiero aprender a pintar con acuarelas. Quiero seguir cultivando mi pequeño jardín en el balcón y ver florecer nuevas plantas. No estoy sobreviviendo, estoy viviendo, con una intensidad y una gratitud que no había sentido en décadas. Me he reencontrado. La mujer que se sentaba en silencio en una mesa donde era despreciada ha muerto. En su lugar ha renacido Elena, una mujer dueña de su historia, de su presente y de su futuro. La herida que dejó la ingratitud de mi hijo ha cicatrizado, y en su lugar ha crecido una flor de autorrespeto y amor propio. Ya no soy la madre de Javier, la viuda de Pedro, la anciana de la casa. Soy simplemente Elena, y ser Elena, por fin, es más que suficiente. A veces, cuando estoy regando las plantas en mi balcón, me pregunto de dónde saqué la fuerza para hacer lo que hice. Y comprendo que no fue una fuerza que nació de repente, a raíz de una humillación. Fue una fuerza que se había ido acumulando en silencio durante toda una vida, como el agua en un pozo. Nació de las manos callosas de mi madre, del ejemplo de mi padre, de cada jornada de trabajo, de cada sacrificio silencioso. La ofensa de mi hijo no creó mi fortaleza, simplemente derribó el muro que yo misma había construido a su alrededor, liberándola. El verdadero poder nunca residió en la escritura de una casa, sino en el recuerdo de que yo era la única dueña de mi propia alma. Y esa es una propiedad que nadie puede invadir si no le entregas la llave. He aprendido que la palabra familia es mucho más compleja de lo que nos enseñan. Creemos que se define por la sangre que compartimos, pero no es así. La sangre puede enfriarse, puede volverse ajena. La verdadera familia es un tejido que se construye con los hilos del respeto, la lealtad y el cariño mutuo. Es un refugio, no un campo de batalla. Es el lugar al que puedes llegar con tus heridas, sabiendo que encontrarás consuelo y no juicio. He encontrado más familia en las risas de mis nuevas amigas y en la mirada agradecida de mi sobrino Mateo, que en los 45 años que compartí con el extraño en que se convirtió mi hijo. La familia, a veces, no es la que te toca, sino la que eliges y te elige a ti. Mucha gente me preguntaría si he perdonado a Javier. Mi respuesta es sí, lo he perdonado. Pero el perdón es un concepto que a menudo se malinterpreta. Perdonarlo no significa que he olvidado el dolor o que estoy dispuesta a abrirle la puerta de mi vida de nuevo. Significa que he dejado de cargar con el peso de su ofensa. Es un acto de liberación personal. Lo he soltado, como se suelta un pájaro de una jaula, para que él siga su camino y yo el mío. Le deseo que encuentre la paz, pero mi propia paz ya no es negociable. Perdonar para mí fue cerrar el libro de nuestra historia compartida y ponerlo en el estante más alto, donde ya no pueda alcanzarme. La gran lección de esta etapa de mi vida es que la dignidad es como un jardín. Requiere cuidado diario. Si te descuidas, la maleza del irrespeto comienza a crecer, primero sigilosamente, luego con una fuerza abrumadora, hasta que ahoga todo lo que eres. A veces, para salvar el jardín, tienes que arrancar de raíz plantas que has cuidado durante mucho tiempo, incluso si una vez fueron hermosas. Es un trabajo doloroso, pero esencial para la supervivencia. Nunca subestimen la calma de una persona que ha pasado una vida entera cultivando su jardín interior. Sabe exactamente cuándo es tiempo de podar y cuándo es tiempo de arrancar lo que ya no da flores, sino espinas. Ahora, cuando miro hacia adelante, no veo un final, sino un horizonte. Ya no soy una historia de tristeza. Soy un poema sobre la resiliencia. Cada amanecer que veo desde mi balcón es una página en blanco que me invita a escribir un nuevo verso. Mi vida no se define por la humillación que sufrí, sino por la paz que construí sobre sus ruinas. Soy la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu voz, para defender tu espacio, para volver a ser la protagonista de tu propia existencia. Y esa, quizás, es la herencia más valiosa que puedo dejar.
La certeza de que, incluso en el invierno más crudo, siempre hay una primavera esperando para florecer. Ahora, dígame usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Y cuénteme también desde qué rincón de este mundo me está escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más personas que puedan necesitarla, suscríbase a este canal y comparta este video.